Bienvenidos a un nuevo episodio de Bien Cordobés Lab. Hoy los invito a una conversación que me entusiasma mucho porque conecta tres temas fundamentales: emprender, aprender y bienestar. Sabemos que emprender, y más aún en Córdoba, no es tarea fácil. Hace falta tener conocimientos claves, formarse, animarse, equivocarse, levantarse y sobre todo saber sostenerse y cuidarse en el proceso. Por eso, hoy me acompañan dos personas que están apostando a una formación valiosa y diferente. José Pérez Gaudio, director del Colegio Universitario Politécnico, el CUP, y Gretel Bodenbender, directora de la nueva Tecnicatura de Emprendedorismo y especialista en el desarrollo del talento humano y compañera también de Bien Cordobés. Hola Gretel. Buenas. Hola José de nuevo. ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? Un precioso lunes de otoño. Solcito, hermoso. Tal cual, hermoso. Pensaba un poco cómo arrancar el capítulo y pensaba por qué, ¿no? Que un poco lo dejaste asentado las bases, ¿no? Pero por qué o cómo surge la idea de crear la carrera de emprendedorismo hoy en el contexto actual, o qué desafío vieron desde el CUP para crear esta carrera. Yo me tomo el atrevimiento de citar unas palabras de nuestra primera conversación con José, cuando en una charla de café, yo mate cocido y él un cafecito, en una esquina de la avenida Gauss, me dice: Gre, tengo ganas de armar un ciclo y poder hablarle a los emprendedores de liderazgo. Y me cuenta de la carrera. Y bueno, claro, o sea, 3 renglones antes tuvo que citarme la explicación. Veníamos siendo el Colegio Universitario de Periodismo y hemos migrado oficialmente al Colegio Universitario Politécnico, haciendo nacer 2 escuelas, la Escuela de Negocios y la Escuela de Gobierno. Y ahí entendí detrás de este ciclo de liderazgo lo que había. Es como que yo vi esto y 3 renglones después vi todo esto que ellos venían sembrando. Entonces, creo que este rincón que hemos armado académicamente para emprendedores es mucho más que una respuesta para el emprendedor. Es una respuesta académica que el CUP ofrece. Después de más de 50 años de vida, se repotencia a sí mismo para poder decir, pienso mi imagen de nuevo, pienso el branding, pienso en lo que están pidiendo los alumnos y me animo a sembrar nada más y nada menos que escuelas nuevas y una carrera nueva. Entonces, no solamente es un espacio para el emprendedor. Yo creo que ellos han pensado, nosotros, pero José ha sido como el pionero, ha pensado en la educación. Nada más y nada menos. O sea, creo que todos hemos repensado nuestros negocios después de la pandemia. Bueno, él repensó su negocio también y como resultado la educación hoy tiene una carrera, una y varias carreras nuevas también. Tal cual. Y pienso esto como ir adaptándose al contexto actual, como el contexto cambia y las organizaciones por ende van cambiando. Y bueno, siempre el CUP apostó a cómo el alumno, por lo que nos contabas, podía después salir al trabajo, ¿no? Entre lo que estudio y el hacer y la acción. Y bueno, el emprender sería como un resultado de todo eso que venían. Sí, porque al final del día creo que un estudiante, una persona que decide estudiar, se piensa como un agente de cambio para su vida, ¿no? Y a futuro para la vida de los demás, ¿no? Y en esa agencia de cambio, y de cara a los desafíos que tenemos como mundo, creo que la generación de valor, creemos que la generación de valor, la generación de riqueza, el aumento de la igualdad y de oportunidades, es un poco quizás el efecto que estos estudiantes, cuando egresen de esta carrera, también puedan tener en mente y puedan generar. Buenísimo, buenísimo. ¿Cómo es la carrera en sí? Digamos, ¿qué propuesta tiene desde habilidades duras, blandas? ¿Cómo se atraviesa? Mira, el primer desafío es que dura 2 años y medio, entonces responde a esta velocidad que está teniendo el mundo actualmente de salir a la calle con conocimientos. Nosotros internamente esos 2 años y medio les proponemos al alumno que pase por un aula garage. Es un concepto hermoso que ha traído José, de que sea el aprender el conocimiento y ejercitarlo ya en el aula. Me encanta eso. No solamente poder decir, aprendí todo esto y me lo llevo a mi casa y lo converso con un colega, lo converso con mi marido, lo converso con un otro, sino ese otro ya está en el aula, que es un emprendedor que está con vos,
transitando los mismos, similares o diferentes problemas, pero que en algún momento saber por qué plataforma te conviene cobrar tu producto o cobrar tu servicio va a ser una pregunta que se va a hacer ese emprendedor, y en el aula garage vas a conocer la respuesta de la mano de nuestros profes y además vas a poder ejercitarla. Practicar, que creo que eso es algo muy importante como psicóloga. Algo que veo mucho es este perfeccionismo como el enemigo del hacer, digo siempre, y como muchas veces creemos que nunca es suficiente para hacer y para pasar a la acción, y creo que esto que están trayendo tiene que ver con se puede ir haciendo y ganar experiencia y de ahí ir mejorándolo. Absolutamente. Yo en mis frases personales tengo esto de que el emprendedor es un intentador serial primero, y después la materialización de esos intentos en acciones, digamos, no quedarse en el intento sino pasarlo, pero mientras tanto somos un intentador serial de cosas. Tal cual. Y ver el error como oportunidad de aprendizaje, ¿no? No como absolutamente. Esta mentalidad de crecimiento. Bueno, estamos, son 2 años y medio, y complementariamente a eso, un cuerpo docente de calidad emprendedora, o sea, tenemos docentes que además de estar en el aula tienen sus propios emprendimientos, ya derivados muchos en empresas y en grandes negocios. Entonces, son personas que caminan la realidad, que transmiten después y que enseñan. Por otro lado, tenemos 2 propuestas complementarias para el alumno. Lo primero es un gimnasio de habilidades blandas, donde el objetivo es que no solamente aprendan estos conocimientos académicos que tienen que ver con un negocio, con un emprendimiento, sino que los ejerciten con un rincón específico que ofrece el CUP. Bien. Un cuerpo de mentores para sacarnos el sombrero. La verdad que han sido nuestros primeros padrinos, como hemos dicho nosotros. Lo han acompañado mucho a José personalmente y al CUP en este lanzamiento de lo que era la idea. Y en el caminar hacia acá, sin ir más lejos. Hace un mes atrás, cuando estábamos en una de nuestras reuniones, dijimos, estamos ahí, viste, como subiendo ese último escalón que necesitábamos, y salió en una conversación nuestra de, pidamos colaboración en esta idea y en esta idea a nuestros mentores, y gracias a esa colaboración genuina, desinteresada, es que hay 2 o 3 cositas que se materializaron de manera inmediata. Entonces, creo que los primeros que estamos creciendo en red somos nosotros, como CUP y como carrera. No me quiero olvidar algo de nombrar, como tercer punto valioso. La carrera propone un método científico para la validación de ideas. O sea, sí el conocimiento, sí el hacer, pero con un cómo. Con un cómo guiado por nosotros, para que el emprendedor salga con herramientas, con un miedo más chiquito al error o a la cosa perfecta, con un miedo mucho más chiquito, con un testeo mucho más ancho y con un cómo guiado, para que el resultado final, o sea, yo siempre digo, si esto fuese una receta para que la torta final tenga componentes profesionalizados y que no sea solamente un emprendedor lleno de intenciones que logró muchas cosas a mitad camino, sino que pudo, a través de un método científico, validar su idea, descubrir el mercado, descubrir la implementación y materializarla. Buenísimo esto, ¿no? Porque creo que el saber el qué y el cómo es súper necesario. Después de errores va a haber, pero para empezar, saber qué tengo que hacer y cómo hacerlo es esencial. Sí, y en este entorno de acompañamiento, porque al final de cuentas somos como un conjunto de personas que desde diferentes roles nos acompañamos, no solo para estudiar, sino para emprender. Yo quiero hacer un reconocimiento. Hay muchas personas que me han acompañado mucho, pero sí hay una que me acompañó en el inicio, ¿no? Que fue Luciano Nícora, ¿no? Luciano, cuando le fui con esta idea hace ya casi 10 años, 8 por lo menos, que era una idea realmente en un papel, ¿no? Él me dijo, métele, ¿no? Métele, esto hace falta. Y en el final, cuando recién Gret nos comentaba de esa última etapa, ¿no? Para llegar, también hablé con Luciano caminando, ¿no? Por eso esa idea del camino, ¿no? De la paciencia del camino, ¿no? Y de la invitación a caminar,
y entonces me dijo, metele. O sea que a Luciano le agradezco ese primer apoyo y ese último apoyo de metele. Qué bueno. Que de alguna manera resume esta idea de entorno de compañía, ¿no? Y cómo de alguna manera es también lo que esperamos que sucede en la vida, que nos podamos acompañar Que te a diga metele, avanzar, ¿no? Sí. avanzar. Y sumo lo que dice José, que realmente el ecosistema emprendedor en Córdoba ha recibido de una manera preciosa la propuesta y nos han acompañado, porque el CUP sencillamente ha materializado algo que Córdoba necesitaba, que el emprendedor necesitaba. Y esto lo vinculo también con el Rincón de Bien Cordobés, o sea, el polo, la potencia que tenemos desde Córdoba hacia el mundo con los emprendedores es maravillosa. Y el CUP está siendo, bueno, un puentecito más a que estos emprendedores tengan esas mejores herramientas en la mano para que sus negocios sean más potentes, más sólidos, Tal cual. más competitivos. Cuando también los invité, pensaba invitarlos en este espacio del Lab, que es Laboratorio de Bienestar, porque me parecía que en lo que están trayendo, ¿no? Hay como muchas patas, tanto de generar comunidad, generar vínculo en la persona que está por emprender o tiene una idea, desde las mentorías hasta los profes, hasta los compañeros, cómo se genera comunidad. Y también tienen mucho en cuenta esta parte humana cuando hablan de, bueno, toda la parte de las habilidades blandas y de la persona que está por atrás, ¿no? Cómo gestiono mis emociones para emprender, cómo comunico, bueno, toda la parte de las habilidades blandas, que yo siempre digo que de blandas al final no tienen nada, porque son troncales y las necesitamos para todo lo que hacemos. ¿Cómo ven esta importancia de cuidarse y el vínculo del bienestar con el que emprende, con el que quiere impulsar ideas, que es un paraguas enorme, como vos me dijiste el otro día, ¿no? El bienestar. Mira, yo creo que el emprendedor arranca enamorado, entonces lo primero que hace es no medir, porque cuando vos estás enamorado, no medís ni lo que das, ni lo que tenés ganas de entregar. Entonces, en este concepto de bienestar, ese enamoramiento hace que el emprendedor esté en una zona de bienestar consigo mismo por esto de decir, quiero materializar esta idea, quiero llegar hacia este lado, veo que por este lado es. Y después arranca, cuando empiezas, voy a usar las palabras de José, cuando empieza a caminar ese emprendimiento. Claro, ahí te das cuenta que hay una piedra, que salió el sol, que después traía llovió, entonces bueno, que el emprendimiento te muestra estas primeras dificultades. Entonces, yo creo que el cuidado de ese bienestar no viene desde el lado romántico de decir, seguí así, qué divino esa fuerza, sino es cómo vamos a trabajar en el equilibrio de esa fuerza. Tal cual. Para que con disciplina, con orden y con método, esa energía que uno tiene disponible, altamente disponible al inicio, sea sustentable. Tal cual. Porque tu negocio no es mañana hacer tal cosa en un evento y después no hacerlo más. No, es sostener eso a lo largo del tiempo. Entonces, yo creo que el bienestar rápidamente lo asocio con este concepto de decir, bueno, cómo lograr la sustentabilidad en este bienestar que al comienzo me impulsa hacia lugares maravillosísimos y después con la primera piedra, ay, se me rompió la zapatilla. Con la segunda lluvia, que terminaste empapado, sin capa, decís, ya no tengo más ganas de caminar. Bueno, ese es el camino del emprendedor. Y es el camino del empresario de vida, también, ¿no? Claro, del o sea, empresario y claro, de por ahí uno dice la palabra emprendedor y parece que quedas en este estadio. Claro, pero digo, es el camino de un papá, el camino de una mamá, es el camino de un hermano con un familiar enfermo, es el camino de un emprendedor que se convierte en empresario, o sea, los obstáculos son, entonces, este bienestar sostenido a lo largo del tiempo, creo que es algo consciente que tenemos que cuidarnos entre todos. Si me permitís, hay una cosa que ojalá nosotros podamos lograr. Yo he pensado mucho en la palabra bienestar por todo lo que vos estás haciendo, ¿no? Y pensaba que ojalá que podamos lograr, porque como bien dice Gretel, nada se puede hacer solo. Puede haber un iniciador, una dupla de iniciadoras, ¿no? Pero después vamos como necesitando que otros desde distintos roles nos apoyen. Serán socios, serán mentores, serán, ¿por qué no, colaboradores mañana?
Y ojalá podamos lograr y podamos sembrar dentro de nuestros egresados y demás esta idea de que una idea de bienestar podría ser que una persona pueda crecer en esa organización de donde está, humanamente, profesionalmente y económicamente, ¿no? Que ojalá que una persona por trabajar con nosotros o nosotros trabajar para ellos, podamos decir, che, yo acá puedo crecer humanamente, no tengo por qué ser menos persona, ¿no? Por trabajar. Tal cual. Crecer profesionalmente y crecer económicamente, y que de alguna manera ojalá podamos tener esa mirada de decir, organizaciones que tengan un management que de alguna manera vaya pensando en que esas tres patas puedan ser palancas de crecimiento. Y Buenísimo. Cierro con esto. Una vez un gran profe que tuve, Rodolfo Rivarola, en el cierre de su cátedra de liderazgo nos decía, ¿qué persona devuelvo cada noche a la familia? Porque la gente viene a trabajar, ¿no? ¿Qué persona vuelve? ¿No? ¿Cómo vuelve esa persona? Y eso me quedó, y a partir de ahí le incorporé, ¿qué persona, por haber contactado conmigo, vuelve, ¿no? A su otra parte de la vida, ¿no? Bueno. Muy bueno, está buenísimo eso. ¿Cómo me siento después de, o qué pasa después de hacer esto que estoy haciendo, ¿no? Y mientras también te escuchaba, pensaba tanto en la resiliencia como en cuando nos planteamos objetivos o metas y que lo emocional no interfiera, ¿no? Como, bueno, si tengo este objetivo y esta meta, que no sea como algo emocional lo que me está cortando. Hoy estoy de buen ánimo, hago un montón, hoy estoy medio bajón, hago poco, sino que la emoción sea una información, pero que no decida por nosotros en el camino de emprender, ¿no? Y pensaba, como hablábamos hace un rato, de que, bueno, vos también emprendiste tu negocio, que es una empresa hoy, y vos también dentro del CUP un montón de ideas, esto de que en realidad la palabra emprender se queda corta, porque todo lo que fuiste emprendiendo y ideando nuevo, ¿cómo fue esa experiencia de emprender? ¿O qué consejos se darían a ustedes mismos, ¿no? Cuando estaban arrancando alguna idea o arrancando, ¿no? tu empresa de recursos humanos. Mira, hay algo que un día charlando con el que hoy es mi marido, pero en ese momento era mi novio, charlábamos de qué era el éxito. Y bueno, yo en ese momento estaba en una posición muy fuerte públicamente, bueno, estaba haciendo muchas cosas por mi empresa y en muchos otros lugares de liderazgo. Es decir, estaba en muchos lados en simultáneo. Y en casa estaba ausente, digamos. En casa estaba ausente. Y una de las conversaciones a las que llegamos como conclusión de qué era el éxito, yo decía, es tan simple como empezar y terminar algo. ¿Y cuál es la distancia entre ese empiezo y termino? La disciplina. Porque las emociones, vos recién lo dijiste, hay veces que nos acompañan con una euforia maravillosa que son motor. Hay otras veces que el desánimo o lo que sea que pase dentro de un equipo hace que uno baje los brazos y diga, che, yo hoy no puedo. Y hay gente que ni siquiera lo puede decir al no puedo. Hay gente que se queda ahí, viste, mordiéndose la lengua porque no saben, o está en ese aprendizaje de decir esto no puedo. Bueno, entonces si hoy yo le tengo que volver a hablar a esa Gretel que arrancó, es la disciplina. Esa constancia de decir, cuido a mi noviazgo a pesar de estar completamente fusilada, porque como decía José, uno le dio todo de 7 a 18, pero ¿quién devolvió a casa? Y una Gretel fusilada, bueno, pero una Gretel fusilada que tenía ganas de intentarlo. Tal cual. O sea, sí, estaba fusilada, pero que tenía ganas de intentarlo y que tenía ganas de decir, hagamos esto y cocíname, no sé qué. Entonces, es como, si hoy tengo que hablar con esa Gretel, es decirle, continúa la disciplina, y se lo digo a la Gretel del futuro. Tal cual. Tengo un bebé en la panza, digamos, Tal y cual. un montón y varias empresas andando también acá y en el exterior, y digo, bueno, es mi planteo, ¿cómo voy a hacer? Y bueno, será disciplina para que el momento con el niño sea el momento para él, y el momento de la reunión tratar de que sea para foco ahí en esas ideas y en esa energía, cuidando las emociones que como mamá y como Tal cual. este ser maternidad también
estarán puestas en jaque. Entonces, la disciplina. Buenísimo. Eso. Gracias. Y yo, conectando con lo que dice Gretel, que lo siento, lo vivo, porque también yo soy papá y todas estas dinámicas de la vida, ¿no?, que nos ponen en un montón de cosas que tenemos que hacer. Pensaba, bueno, no por casualidad la carrera esta tiene 3 o 4 materias como especiales: filosofía, antropología, ecología y ética. Entonces son cuatro materias que pretenden ser espacios para los que pensar que, no solamente cómo hacer un buen negocio, si querés, o cómo lograr que una innovación social pueda funcionar, sino que nos llevan a pensar en qué hay de más, ¿no? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué está esto que queremos hacer? Porque esta carrera tiene que tener excelentes conocimientos técnicos, pero esta dimensión de lo humano, de ese para qué, dónde estamos, de dónde venimos, cómo estamos y a dónde vamos, que tiene que ser pensada. Y entonces, en esta idea de la disciplina y el método, una de las cosas que para mí es importante es justamente pensar ese propósito, ese para qué. Y si es socialmente útil el propósito, quizá mejor, porque es lo que a mí, en lo personal, es como una baranda en la escalera para subir o para bajar si no hay luz. ¿En qué me apoyo, ¿no? ¿Qué me sostiene en esos momentos difíciles, ¿no? Tal cual. Y ese propósito también me ayuda a encontrar esa disciplina, porque esa disciplina, ¿a qué le decís que no? ¿O le decís a todo que sí? Hay no que a lo mejor son habilitantes, ¿no? Te lo va a ordenar. Te lo va a ordenar. Entonces, bueno, ese propósito, ese para qué, es como importante. Y aunque parezca ser algo que decimos con mucha... Aunque parezca liviano, no es liviano. Es muy importante tener un para qué fuerte y bueno, que eso a lo mejor te ayuda a sostenerte en los momentos más difíciles. Me encanta porque los escucho y me parece que son dos patas fundamentales, ¿no? La disciplina, y para saber cómo organizar esa disciplina, el propósito o los valores. Yo hablo mucho de valores en esta, como la brújula, ¿no? Hacia dónde voy, para saber si me caigo, para levantarme, sé para dónde estoy, si tengo que organizar mi disciplina, sé para dónde voy. Entonces, bueno, los valores creo que son troncales a la hora de hacer algo, porque nos guían. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, Cami. Gracias a vos y felicitaciones por este espacio. Me parece hermoso que podamos estar hablando de bienestar, que quizás siempre fue importante, como dijiste vos, pero hoy es especialmente importante que podamos no solo reconocerlo, sino de alguna manera activar para que podamos tener, no una vida perfecta, porque acá no vamos a encontrar la perfección, pero sí una vida quizás un poco más saludable, más sana, ¿no? Que nos permita... Tal cual, creo que tiene que ver con eso, lograr el equilibrio, ¿no? No buscamos como un positivismo tóxico o un bienestar que no existe, sino cómo hoy podemos vincular el hacer y el trabajo y podemos ser productivos y rendir, pero también cuidándonos como persona en esto de si no me pongo mi oxígeno, como la metáfora del avión, no le puedo poner el oxígeno a otros. Creo que tiene que ver un poco con eso. Tal cual. Mucha suerte. Gracias. Gracias, Cami. Muchísimas gracias por el espacio.